La humildad es sinónimo de grandeza. Parece que algunos de los mejores se identifican así. Esta es la historia de cómo muchas celebridades, a pesar de poder vivir con excentricidad, prefieren ser minimalistas y llevar consigo la simplicidad. Keanu Reeves es un actor de cine y televisión canadiense, nacido en Líbano, conocido por sus intervenciones en películas como la trilogía Matrix. El actor de Matrix es un paisano más. Se le ve en las calles con ropa sencilla. También viaja en el metro como las demás personas y no hace exuberantes fiestas cuando cumple años. De hecho, una foto muy famosa del intérprete le muestra con solo un pastelito en su cumpleaños. También es amable con quienes se le acercan. Él dice: ni me gusta ni me disgusta. No me siento una celebridad y no soy de los que persiguen la fama. He tenido grandes oportunidades en mi carrera y Matrix fue un fenómeno mundial. Formé parte de algo de lo que estoy muy agradecido y los elementos que componían la película eran más importantes que yo. En realidad soy un solitario, contestó Reeves en una entrevista hecha por el diario ABC. No solo tiene la sencillez de viajar en el metro, sino que además manifiesta su caballerosidad al ceder a una señora a su puesto. Un usuario del metro de Nueva York comenzó a grabar con discreción un video con su teléfono. Al darse cuenta de que enfrente se encontraba en carne y hueso el mismo Neo, su personaje favorito en Matrix, pero la auténtica sorpresa se la llevó cuando, mientras grababa, Reeves le propuso con sencillez a una señora cederle su lugar de manera que pudiera sentarse y así estar más cómodo. Sus hábitos diarios podrían ser calificados de frugales. No conduce ningún carro caro, tiene un Honda, vive en un piso en vez de en una mansión y hace cosas tan locas como usar el metro para moverse por Nueva York. Podría permitirse muchos lujos. Sí, ya que en todos sus años de carrera ha acumulado más de $100 millones, pero simplemente prefiere no hacerlo. Paul McCartney es un cantautor, compositor, músico, multiinstrumentista, escritor y actor británico. Junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, ganó fama mundial por ser el bajista y cantante de la banda de rock The Beatles, reconocida como la más popular e influyente en la historia de la música popular. El rockero estableció un modo de vivir austero con su primera esposa, Linda Eastman. A tanto llegaban que todos sus hijos pasaron por escuelas públicas. De hecho, su hija, la diseñadora Stella McCartney, siempre se quejó de que no la pusieran en escuela privada. Lo único que le costeó fue su escuela de diseño, y eso porque ella le tocó trabajar como pasante anónimo. El ex Beatle Paul McCartney, que aseguraba que estaba demasiado borracho para dejar propina en los bares de Londres. Su esposa recuerda que cuando en el 2001 ofreció una fiesta por su cumpleaños, a los invitados se les exigió pagar las bebidas. A Paul le gustaba la frase atribuida a otro Paul que decía: cuando no se tiene dinero, siempre se piensa en él. Cuando se tiene, solo se piensa en él. El artista tiene una fortuna valuada en más de $800 millones. Jennifer Lawrence es una actriz estadounidense. Su carrera comenzó con trabajos ocasionales en televisión, hasta que consiguió uno de los papeles principales en la serie The Bill Amber Show. A sus 25 años, Jennifer ha sido nombrada en más de una ocasión como la actriz mejor pagada del mundo. Según la revista Forbes, la protagonista de los Juegos del Hambre recibió $46 millones durante el 2016 por su trabajo.
Esto sin mencionar las campañas publicitarias de las que ha sido parte. Pero a pesar de esta fortuna, que para la mayoría es solo un sueño, la actriz ha sabido mantener los pies en la tierra. A pesar que medios extranjeros aseguran que ha invertido en millonarias casas en diferentes ciudades, ella siempre prefiere quedarse en el primer departamento que vivió en Los Ángeles, cuando comenzó a trabajar en Hollywood. Tampoco es que sea gran fan de los autos último modelo, al contrario, suele lucirse conduciendo un Volkswagen de $35,000 o un Chevy de un precio similar. Según ha dicho la misma actriz, ella conoce el valor del dinero gracias a su familia. Me siento constantemente afortunada de realmente no tener tiempo para sentirme arrogante. Me crearon para entender el valor del dinero, para tener respeto por el dinero. Aunque tengas mucho, señaló hace un tiempo. Hacen todo muy complejo y difícil, porque puedo pagar una barra de sneakers a $6, pero ¿qué hay de malo con ello? Sigo conduciendo el mismo auto que he usado en mucho tiempo, agregó. A pesar de que le gusta vivir humildemente, sin duda Jennifer tiene puestos los pies en la tierra, y es por eso que cuenta con protección personal, la cual se limita a un guardaespaldas, que ya ha hecho noticia por sí mismo gracias a su peculiar look. En cuanto a las compras, la actriz suele hacerlas en tiendas pequeñas y prefiere la mayor parte del tiempo usar ropa de bajo costo. No camino por la vida sintiéndome famosa, camino sintiéndome exactamente igual que antes, hasta que hablo con alguien y veo en sus ojos que soy diferente. Eso me hace sentir extraña, expresó. Hilary Swank, actriz estadounidense, ganadora de 2 premios Oscar, un Globo de Oro y un premio al Sindicato de Actores. Sus apariciones en películas como Boys Do Not Cry o $1 Million Baby. La actriz tuvo una educación modesta y los valores que aprendió de pequeña se quedaron con ella, incluso después de que se convirtió en una exitosa artista. Ella creció en una casa rodante en un parque de remolques en Washington, gracias a lo cual tuvo que sufrir las burlas de sus compañeros de escuela. De hecho, el bullying fue tan intenso que ella aseguró en una entrevista que creció sintiéndose rechazada por no tener dinero. A medida que fue creciendo, tuvo que aprender a ahorrar y hacer durar lo poco que ganaba, estilo de vida que se quedó con ella hasta hoy, cuando su fortuna supera los $40 millones. La actriz suele ser vista usando cupones en los supermercados, y a diferencia de muchos de sus colegas, la ropa de marca no es su obsesión. Al contrario, su closet es una mezcolanza de diversas tiendas y gamas de precios, mientras que en sus zapatos se pueden encontrar algunos pares de marcas simples y también hay prendas de Gap. Sarah Jessica Parker es una actriz y productora de cine, teatro y televisión estadounidense. La actriz sabe lo que es no tener dinero suficiente para comer, por lo que su estilo de vida dista mucho al que tenía su personaje en Sex and the City. Jessica nació en un pequeño pueblo de Ohio, Estados Unidos, y bajo el seno de una familia muy pobre con 8 hermanos. Sus padres hacían lo imposible para mantenerlos y educarlos, pero el dinero simplemente no alcanzaba. Por ello, la artista debía hacer largas filas para obtener un ticket de almuerzo gratis en el colegio. Todo esto hizo que la actriz aprendiera el valor del dinero y supiera cómo gastarlo de forma acertada. Aunque su fortuna asciende a más de $90 millones, vive en una casa nada espectacular cerca de Nueva York. Rara vez cena en lugares costosos y elegantes. Además, a diferencia de algunos de sus colegas, no está interesada en comprar un jet y otras extravagancias tan típicas de las celebridades. La ropa sí es una debilidad para ella.
Sin embargo, logró quedarse con todo el vestuario que usó en la serie que la transformó en estrella. Y además, gracias a su estatus, difícilmente paga por alguna prenda, pues los diseñadores se pelean por vestirla. Tyra Banks es una supermodelo, presentadora de televisión y productora cinematográfica estadounidense. Banks es conocida como una de las modelos más famosas de los años 90. Adquirió popularidad al participar en el desfile anual de la marca Victoria's Secret. La exmodelo de Victoria's Secret es una maestra del ahorro, a pesar que en su cuenta corriente tiene más de $100 millones gracias a su trabajo en televisión y pasarelas. Siempre le pregunta a su contador si puede permitirse algún lujo, que por lo general nunca es tan caro como se esperaría. La misma modelo ha señalado que suele llevarse los shampoos y jabones de los hoteles donde se queda, para luego usarlos en su propio baño. Como si esto fuera poco, también guarda las sobras de comida para usarlas al día siguiente, como lo hacen todos los mortales. Leonardo DiCaprio, actor y productor de cine estadounidense, ha recibido numerosos premios por su actuación, entre los que destacan un Oscar a Mejor Actor y un premio BAFTA como Mejor Actor por su actuación en El Renacido de 2016, 2 Globos de Oro al Mejor Actor en Drama por su actuación en El Aviador en el año 2005, en El Renacido en el año 2016 y un Globo de Oro al Mejor Actor en Comedia por El Lobo de Wall Street en 2014. El actor admitió que pasó su infancia en Los Ángeles, en un barrio lleno de drogadictos y prostitutas, por lo que se refugió en la actuación como método de escape. Él mismo afirma: "Era yo un niño muy pobre y viví el otro lado del espectro, aunque hay veces en las que los $217 millones que atesora le invitan a darse homenajes como montarse en un avión privado para recoger un premio. Lo cierto es que la vida de Leo es bastante corriente. Se ha convertido en un auténtico embajador del servicio de bicis públicas neoyorquinas, del cual es usuario habitual, y solo tiene un coche, un Toyota Prius híbrido y menos contaminante. Nada de carísimos carros deportivos". También se puede afirmar que cuando está fuera de la alfombra roja tampoco gasta mucho en ropa. Mark Zuckerberg, programador y empresario estadounidense, conocido por ser el fundador de Facebook. Para desarrollar la red, Zuckerberg contó con el apoyo de sus compañeros de Harvard, el coordinador de ciencias de la computación y sus compañeros de habitación. A la fecha, es el personaje más joven en aparecer en la lista de multimillonarios de la revista Forbes, con una fortuna valorada en $62.300 millones, clasificándose como la 8ª persona más rica del mundo. Sencillo, discreto, polémico y por supuesto millonario. Así es Mark Zuckerberg, de tan solo 34 años, quien cuenta con una fortuna de millones de dólares, la cual amasó con una idea brillante: Facebook. Es el creador de la red social más grande del mundo, que hoy cuenta con más de 500 millones de usuarios. Zuckerberg alquila una pequeña y humilde casa en un fraccionamiento cercano a su oficina. Cada mes paga $3.000 de renta y ha decorado su hogar de manera sencilla. Incluso asegura que ni siquiera ha terminado de amueblarlo. Su auto tampoco es del de un millonario. Mark es el dueño de un Honda Fit modelo 2009, aunque ciertamente lo utiliza poco, pues es conocido que prefiere moverse a pie en el pequeño pueblo californiano. En cuanto a prestaciones laborales, Zuckerberg no se queda atrás. La comida y las bebidas son gratis. Todos sus trabajadores tienen servicio de lavandería y tintorería sin costo alguno. Aparte,
Cada empleado puede organizar su espacio de trabajo al gusto, así como colocar sus propios cuadros y pósters. Hay que agregar que existen paredes especiales para escribir cualquier pensamiento que venga a la mente, como un muro de verdad en Facebook en la vida real. No hay código de vestimenta e incluso hay personas que estacionan su bici junto a su escritorio. El medio de transporte interno son patinetas y su vida personal y laboral son el mejor reflejo de su personalidad. Quien está lejos de presumir una gran mansión o una limusina, sin embargo puede jactarse de ser, a sus 34 años, la persona más joven en aparecer en la lista de los hombres más ricos de Forbes. Kristen Bell, actriz estadounidense de cine y televisión, que fue además actriz de teatro. Bell ha sido citada en los medios como una de las jóvenes que ha popularizado el estereotipo de chica jeep y suele ser conocida por su aspecto juvenil. Hace algún tiempo, la actriz confesó que en cada una de sus compras ella utiliza cupones de descuento que aparecen en los diarios y que son un clásico de la economía de Estados Unidos. La pareja tiene un patrimonio que supera los $18 millones, los cuales no quieren despilfarrar para asegurar el futuro de su hija. Incluso su matrimonio fue modesto y calificado por ellos mismos como la peor boda de todas. Mientras otras celebridades gastan millones para celebrar su unión en exóticos parajes o en fiestas de cuentos de hadas, estos dos solo tuvieron una sencilla y secreta ceremonia en el registro civil de Estados Unidos. Los actores estiman que el total del gasto de la boda fue de $140, incluyendo la gasolina del auto que usaron. Hannah Dakota Fanning, actriz y modelo estadounidense, conocida por sus trabajos como actriz infantil en cine y televisión. Fanning se sitúa en el puesto número 10 en la lista VH1 de las 100 mejores estrellas infantiles de todos los tiempos. Lleva una vida humilde, dejando a un lado todos los lujos que tienen las estrellas de Hollywood. Fanning, que participó en las películas Pequeñas Grandes Amigas, Mi Nombre es Sam y Hombre en Llamas, creció y fue captada alguna vez por un transeúnte sin una gota de maquillaje. Tal parece que su trayectoria en Hollywood no la hizo perder su humildad y continúa viajando en el subterráneo. Un pasajero logró tomar una serie de fotografías en el momento en que la actriz esperaba y viajaba sentada como cualquier persona de su edad. Es bueno sentirse y verse importante, pero no afirmarlo. Aquel que lo afirma constantemente corre el riesgo de despertar odios y resentimientos en los demás. Así pues, tomemos esto como ejemplo para vivir en paz y armonía con todos. Compártenos su opinión con un comentario y un abrazo fraternal para todos.